Hola a todos y todas. Hoy revisaremos la clase de modelos de intervención en salud. Esta tiene por objetivo recordar los conceptos básicos ligados a la promoción de la salud, a la prevención y sus niveles, y a los factores de riesgo y protección. Presentaremos también un panorama general acerca de los distintos niveles de intervención. Estos niveles de intervención en salud serán los intrapersonal, interpersonal y el comunitario. Para diseñar una intervención en salud, existen tres aspectos esenciales que debemos tener en cuenta para definir el nivel y el alcance del mismo. ¿Cuál es el nivel de especificación para el cambio? Es importante reconocer qué nos propusimos al inicio para el cambio cuando elaboramos este diagnóstico. Como lo vimos en las clases pasadas, las intervenciones pueden darse a nivel de proyecto, programa, plan o política. Es importante recordar que nosotros nos enmarcamos en una metodología de un proyecto. Otro punto a favor o a reconocer, otro aspecto a reconocer como esencial para dar cuenta el nivel y alcance del proyecto en el que estamos embarcados es el preguntarnos cuáles son los objetivos de la intervención. ¿Qué nos proponemos a partir de lo encontrado? Una vez que identificamos una necesidad o problema central a atender durante la fase de diagnóstico, vamos a definir cuál es el objetivo que queremos lograr. Dicho objetivo va a enmarcar el tipo de intervención a realizar, si esta es de prevención o promoción de salud, y si es de prevención, en qué nivel se encontraría. Esto lo revisaremos más adelante. Otro aspecto y el último a tener en cuenta tiene que ver con esta pregunta que está en el recuadro verde y dice, ¿cuáles son los modelos de teóricos y de intervención que se aplican en nuestra propuesta? Para eso es importante saber que existen enfoques teóricos y modelos que respaldan nuestra propuesta. Así que podemos tener en cuenta, de acuerdo a nuestro nivel de alcance y los temas a trabajar, qué enfoque teórico me ayuda más. Tal vez el sistémico, el psicodinámico, el cognitivo-conductual o humanista. Y también qué modelo o a qué nivel voy a trabajar, individual, interpersonal, comunitario o político. Así, podemos saber que existen estos modelos o estos enfoques que corresponden a nuestra propuesta. De eso también dialogaremos más adelante. Ahora pasaremos a ver prevención y promoción en salud de una manera un poco más exhaustiva. ¿Cuáles son esos conceptos básicos que debo tener yo cuando reviso los conceptos de prevención y promoción? Bueno, antes de hablar de prevención y sus niveles y de la promoción de la salud, necesitamos aclarar estos conceptos. Si recordamos nuestra definición de problema, teníamos las fuerzas positivas que nos acercaban a la situación deseada y las fuerzas negativas que nos alejaban. Del mismo modo, en este continuo salud-enfermedad, nosotros podemos identificar que en cada persona, grupo o población, comunidad, existen los llamados factores de riesgo, que colocan a los individuos en mayor riesgo de desarrollar o empeorar un problema de salud o enfermedad específica. En cambio, los factores protectores son aquellos que favorecen la salud y nos protegen frente a estos que hemos contado, es decir, los factores de riesgo. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de factores de riesgo. Por ejemplo, ante el cáncer, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben a los 5 principales factores de riesgo conductuales y dietéticos. Entonces, un índice de masa corporal elevado será un factor de riesgo para ser diagnosticado de cáncer. Igual, la ingesta reducida de frutas y verduras que está asociado, la falta de actividad física, sedentarismo, el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Sabemos que el 22% aproximada de las muertes en el mundo son por cáncer. Entonces, qué importante reconocer cuáles son esos factores que nos podrían llevar a ser diagnosticados con esta enfermedad. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, tenemos también algunos factores a tener en cuenta. La inactividad física sigue siendo uno de ellos, la dieta malsana también, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la pobreza, lamentablemente, altos niveles de estrés que estarían asociados también a este determinante que hemos visto en las primeras clases y factores hereditarios.
Cuando hablamos de factores protectores, también podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos personales en salud, porque claro, estos factores protectores pueden dividirse en algunas categorías, podemos encontrar, si hablamos de hábitos, una alimentación saludable nos protege de caer en lo que habíamos visto anteriormente, en problemas de salud como cáncer o enfermedades cardiovasculares. También comportamientos de seguridad, asociados por ejemplo a la sexualidad responsable, la actividad física regular, evitar el alcohol y el tabaco, minimizar emociones negativas, disminuir el consumo de azúcar. Todos esos son factores protectores que terminan siendo inmunógenos conductuales. En el caso de los recursos psicológicos, tenemos una adecuada autoestima, estamos fortalecidos en nuestra agencia, o este nombre extraído bueno, traducido del inglés, literal, que puede ser un poco criticado a veces, pero bueno, se entiende, es bastante popular, que es empoderamiento, ¿no? Uno se siente empoderado, la autoeficacia también, la percepción de riesgo, ¿no? Sentirse vulnerable y saber que tenemos que hacer algo frente a eso. Es un factor protector, el soporte social, como lo hemos visto en clase, el optimismo, entre otras emociones positivas, generan, o más bien corresponden a factores protectores porque van a ser mediadores del cambio de conducta. En el caso de las condiciones sociales, también vamos a tener que pueden ser favorables para nuestra salud y prevenir, o más bien promover, en este caso, promover un bienestar o un buen nivel de bienestar en nosotros. Como por ejemplo, el entorno físico, donde yo me ubico, donde vivo, tengo parques cerca, es un lugar seguro, seguro desde las tasas de criminalidad, pero también seguro porque tiene pistas en buen estado, ¿no? Tantos accidentes que vemos en las noticias sobre este tema. Servicios de salud es de calidad, tenemos o consideramos relaciones humanas adecuadas, sanas. Todo eso también va a generar una importancia en la política y otros niveles de acción. Ya veíamos esto varias veces, que el tema de la promoción en salud está muy asociado a los temas de justicia social y que justamente tiene que ver con cómo van a haber estructuras que generan factores de riesgo y que, por el contrario de asumirse el trabajo en ellas, ¿no? Es decir, estoy pensando desde el entorno que ahora no habitamos tanto, ¿no? Como las calles, ¿no? Si mejoramos las calles, pero que tiene que ver con zonificación, que tiene que ver con mayores niveles de ingresos para poder tener una vivienda de mediana calidad, de buena calidad, y en fin, ¿no? Si uno puede ir retrocediendo hasta generar mayores posibilidades y oportunidades a las personas, entonces estamos hablando de un tema de justicia social asociado a la promoción de la salud. Estos factores protectores y factores de riesgo también se pueden encontrar circunscritos en alguna problemática en particular, de acuerdo a la literatura y las investigaciones hechas. Por ejemplo, Romo y Patiño nos van a dar una mirada de cuáles serían esos factores que nos protegerían, en factores protectores y factores de riesgo, aquellos que nos ponen en vulnerabilidad, hacia un posible diagnóstico de un trastorno mental o psicopatología. Ellos hacen la categorización aún más interesante porque la dividen según la etapa etaria. Asimismo, por ejemplo, Barry y Jenkins también nos habla de factores de riesgos y de protección para la salud mental, aunque este autor tiene un poco de años de antigüedad, nos divide, a diferencia del anterior, no por etapa etaria, sino más bien por nivel, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo de manera a nivel individual que uno puede tener para protegerse, perdón, factores de riesgo para estar más vulnerable hacia caer en una enfermedad mental o un trastorno? ¿Cuáles serían esos factores que nos protegen a nivel familiar, a nivel social y comunitario, a nivel estructural? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención?
Existen diferentes definiciones de lo que significa la prevención en salud. Esta puede ser entendida como los esfuerzos realizados para anticipar eventos con el fin de promocionar el bienestar humano y evitar situaciones indeseables. Desde esta perspectiva, la prevención se enfoca en el individuo propenso a desarrollar una problemática. Una segunda forma de entender la prevención se enfoca en el trabajo que debe hacerse para atender a las causas, ya sean reales o hipotéticas, de algo que si lo dejamos pasar significaría un gran costo de dinero, sufrimiento y expectativa de vida. También una forma tradicional de entender la prevención en salud pública supuso inmunizar a la población, cuando las enfermedades transmisibles eran las que tenían mayor predominancia. Hoy, debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas, hablaríamos de modificar esos comportamientos y cambiar los contextos en los que se dan esas enfermedades crónicas. Es así que la prevención está orientada en la reducción de patógenos conductuales o factores de riesgo, por lo cual desde ella se promueve el reconocimiento de las variables patógenas o de riesgo. Se dirige a grupos específicos, que ya hemos visto, grupos de riesgo, contribuye a modificación de los patógenos, detecta e interviene de manera precoz, disminuye las secuelas, así como las recaídas, y finalmente evita la aparición de la enfermedad o problema de salud. Mientras que cuando hablamos de promoción, hablamos de un concepto relativamente nuevo que tiene raíces en la educación para la salud. Esta se basa en la información, educación y comunicación para transmitir conocimiento y buscar el cambio de actitudes y prácticas. La promoción de la salud se enfoca en los ámbitos que protegen y mejoran la salud de las personas, por lo cual la promoción también implica reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo de la promoción y la prevención en la salud es demostrar objetivamente una reducción en los índices de morbilidad y mortalidad a partir del cambio en los estilos de vida, la demostración de indicadores positivos de calidad de vida y aumento de factores protectores de la salud. La promoción de la salud se centra entonces en alcanzar la equidad sanitaria y su acción se dirige a reducir las diferencias entre el estado actual de salud y asegurar la igualdad de oportunidades, al igual que proporcionar los medios que permiten a toda la población desarrollar un máximo potencial en su salud. Asimismo, la gente no podrá alcanzar su plena salud potencial a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que determine su estado de salud. La promoción entonces contribuye al aumento de los inmunógenos conductuales o factores protectores, tales como la educación sanitaria, los hábitos saludables, las competencias y habilidades básicas para el mantenimiento de la salud ambiental, y es así como la promoción se dirige a toda la población y tiene una, una llegada masiva, y es más masiva que la prevención. Volviendo al concepto de prevención, algo particular y necesario de conocer de ella es que se captan y se conceptualizan desde este modelo tres tipos de prevención. Para eso nos ubicamos en un continuo de salud, donde tenemos un extremo de salud y otro de muerte, en el continuo de la enfermedad, y vemos que en salud no se ha desarrollado el problema, pero hay factores de riesgo, y el objetivo sería entonces intervenir sobre los factores de riesgo para reducir nuevos casos. En esta primera etapa o tipo de prevención, estaríamos hablando de la prevención primaria, donde, como decía, se enfoca en evitar la adquisición de la enfermedad. En otro momento, más adelante en el continuo, cuando ya existe la iniciación de un problema, donde se puede ubicar el periodo asintomático o primeros síntomas, estaríamos hablando o tendríamos el objetivo de detectar a tiempo ese problema para evitar su progresión, y así estaríamos hablando de la prevención secundaria, que en líneas generales y de forma sintética
promueve la detección temprana de la enfermedad para impedir su progresión. Más adelante en este continuo, cuando ya existen complicaciones diversas, más bien nuestro objetivo virará y lo que trataremos de hacer será reducir el impacto negativo de la calidad de vida y la rehabilitación. En este sentido, estaríamos hablando de la prevención terciaria, que son esas medidas que toma uno dirigidas al tratamiento ya y a la rehabilitación de aquella problemática que ya apareció y que tiene complicaciones diversas. Todo esto para ralentizar la progresión y amortiguar las consecuencias de la enfermedad en la calidad de vida de la persona. Esos serían los niveles de prevención. Tenemos aquí algunos ejemplos de intervenciones en prevención y promoción de la salud y de prevención a varios niveles. En el primer nivel, prevención primaria, tenemos el ejemplo de las vacunas, ¿no? Algo que se instauró cuando las enfermedades infecciosas se hicieron bastante prevalentes y que hasta ahora nos sigue ayudando para combatir algunas infecciones que podrían ser mortales en los primeros años de vida, ¿no? O en todo caso traer consecuencias hacia el futuro. Yo recuerdo bien que el tema de la varicela era bastante más común cuando yo era pequeña, ahora ya casi no hay casos, ¿no? Es más complicado porque, claro, estas vacunas se dan hacia el inicio de la vida y con mucha frecuencia porque tenemos las instituciones estatales que las brindan de manera gratuita, masiva, y que más bien ahora con la cuestión compleja que vivimos en época de pandemia, se ha visto disminuida, ¿no? Muchos niños y niñas debido también a las pautas que ha puesto el Estado de que los niños no salgan, ha habido dificultades. Entonces, mmm, por ejemplo, no sé si han visto en la noticia, pero después de 20 años ha aparecido un caso de difteria en el país y según los reportes de los representantes del MINSA, se trataría de una niña que no había recibido más que una vacuna, ¿no? Entonces, es importante trabajar a este nivel. Cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos ya de la detención de alguna población que podría estar en mayor riesgo. En este caso, el ejemplo sobre detección del VIH-Sida en mujeres gestantes, que, eh, que se ha visto. Es muy importante hacer esto primero para reconocer que estas personas podrían haberse infectado y necesitan tomar retrovirales para disminuir el progreso de la enfermedad, pero también porque estas mujeres podrían transmitirle el VIH a sus hijos. Entonces hay un riesgo ahí para el gestante que hay que poder atenuar o prevenir en este caso. Y la prevención terciaria sería más bien, por ejemplo, ante un diagnóstico de una enfermedad crónica, que ahora son bastante comunes, podemos ver qué tratamiento se puede hacer de la ansiedad y de la depresión, porque puede ser una consecuencia de este diagnóstico y que más bien al no ser tratadas podría también generar otro diagnóstico más psicopatológico que podría más bien menguar muchísimo más la calidad de vida de esa persona que sufre ya la enfermedad crónica, ¿no? Entonces habría que poder prevenirlo ya en población que tiene un diagnóstico de enfermedad crónica. Y en el caso de la promoción, hablaríamos de alimentación saludable en las escuelas, donde donde afianzamos este factor protector que tiene que ver con las conductas en salud y que en los últimos años se ha venido trabajando bastante, aunque si bien siempre hay trabas a nivel de leyes, porque esta ley de alimentación saludable tiene ya unos años de haber sido promulgada, sin embargo la reglamentación era lo que hacía falta para poder llevarla a cabo. Y este año, miren, justamente que no hemos podido hacer muchas cosas por pandemia, se iba a implementar el primer sí, claro, se iba a implementar inicialmente los cafetines en las escuelas y quería decir que los primeros colegios iban a implementar estos equipos de trabajo que iban a supervisar, monitorear el trabajo la promoción de esta alimentación saludable en las escuelas, específicamente en los cafetines, ¿no? Entonces estos equipos iban a estar compuestos, creo que ya se han comentado antes, de un profesional de la salud que trabaja en un centro de salud cercano a esta escuela, de un padre de familia y de un representante de la escuela, ¿no? Ya sea docente o director o subdirector.
Retomemos entonces esta idea, ya que hemos hablado de promoción y prevención. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de ambos tipos de intervención es que se reduzcan los índices de morbilidad y mortalidad a partir de un cambio de los estilos de vida que puedan sostener esta reducción en los índices, que se demuestren también indicadores no bien positivos de calidad de vida y que se aumenten los factores protectores de salud. Eso es lo que intenta ambos tipos de intervención. Muy bien, ahora pasaremos a revisar los modelos y enfoques de intervención. ¿Cuál es la importancia de las teorías en los modelos de implementación en programas o proyectos de salud para que estos sean efectivos? Bueno, hay que tener en cuenta que las intervenciones que influyen en la conducta de salud tienen una mayor probabilidad de ser efectivas en los participantes y beneficiarlos, así también como así sean de manera individual o comunitaria, cuando el diseño se basa en una teoría de la conducta en salud, ya que las teorías de la conducta en salud identifican los objetivos del cambio y los métodos para conseguirlos. Por ejemplo, en los enfoques teóricos, tenemos que detrás de los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico y de los objetivos que nos proponemos al respecto, podemos identificar constructos que pueden ser leídos a la luz de diversos enfoques teóricos. Desde la psicología y las ciencias sociales, contamos con diversos enfoques. Aquí les presentamos 4 de ellos que ustedes han podido conocer anteriormente y que pueden enmarcar algunas de sus intervenciones. Por ejemplo, el modelo sistémico ecológico. La aplicación de este modelo permite que el profesional analice los casos de manera globalizada, desarrollando una visión integral capaz de detectar dónde está el foco del problema o de desequilibrio sistémico, corregirlo e introducir un cambio para instaurar una nueva funcionalidad del grupo o la familia con la que se esté trabajando. ¿Cuáles serán estas características que tiene este modelo? Este modelo se focaliza en la atención a la persona como parte de un sistema, integrando elementos sociales y psicológicos en la práctica. La interacción entre los sistemas es compleja, así que explora cómo se produce eh, esta interacción en las personas a nivel de familia, comunidad o entornos más amplios. También es caracterizado por el principio de totalidad, ya que las partes afectan al todo. Y algunos teóricos lo dividen en teoría general del sistema y la teoría ecológica. También tenemos otro enfoque que es el psicodinámico, que ustedes también han revisado en anteriores cursos, y para este modelo, la influencia del inconsciente en el comportamiento humano es muy relevante, ya que los comportamientos están motivados por procesos mentales de los cuales muchas veces las personas no somos conscientes. La finalidad de la intervención será facilitar el desarrollo de la personalidad del usuario, favoreciendo el autoconocimiento de su experiencia traumática del pasado. Se puede hacer consciente el material reprimido, doloroso, para generar alternativas más funcionales para la superación del problema o de aquello que haya sido reprimido y que esté generando problemas a nivel de salud. La mayor crítica es que no puede ser fácilmente probada por procedimientos científicos convencionales y su principal aporte es una visión alternativa de la comprensión de todos los casos. En cuanto al modelo cognitivo-conductual, que también ustedes vienen siendo familiarizados desde su inicio, entrada a la carrera en sistemas, se trata, eso es muy recordar solamente, que la idea base de este modelo es que las conductas se aprenden, pero también pueden desaprenderse y las personas tienen la capacidad de incorporar unas nuevas. Se basa en las leyes del aprendizaje y en el procesamiento cognitivo que lleva al desarrollo de pensamientos y creencias que pueden ser funcionales o no. En ese sentido, se desarrollan numerosas técnicas para abordar la reestructuración del pensamiento y la modificación de la conducta. Finalmente, en el enfoque humanista, fenomenológico y existencialista, tenemos que su principal aporte es el concepto de empatía. Las corrientes humanistas tienen como objetivo que la persona se haga responsable de su destino, eligiendo las opciones que crea más convenientes para la mejora de su situación. El existencialismo se centra en indagar el sentido de la vida, cómo tiene enfocada la persona su existencia, qué espera de ella, cuáles son los motivos por los que afronta el día a día, cuando la persona se siente escuchada puede redirigir su vida. El humanismo, el existencialismo y la fenomenología se conectan entre sí por centrarse en la persona en sí misma,
su sentido de vida y cómo los hechos van configurando la existencia y nos ayudan a entender las dificultades para hallar una solución ante los problemas. En el campo de la salud, los modelos cognitivos conductuales y sistémicos y ecológicos son los que han mostrado mayor evidencia de efectividad. En el campo de la psicología de la salud, existen autores que realizan una distinción entre la psicología social de la salud, la psicología clínica de la salud, para hablar del marco referencial a tener en cuenta para la intervención. En la primera, en la psicología social de la salud, se trabaja en la línea de la prevención y la promoción de la salud, gracias a los aportes de la psicología comunitaria, mientras que en la segunda psicología, es decir, en la psicología clínica de la salud, se nutre de la psicología clínica y las perspectivas psicoterapéuticas y de otro nivel de intervención, sobre todo individual y grupal, para brindar atención a pacientes crónicos y familiares. Y conoce lo nocivo que puede ser el tabaco, es decir, en el plano individual. En el, en el segundo plano, si sus amigos no apoyan el hábito, sus modelos ejemplares no fuman, entonces se desarrollan herramientas para sobrellevar la presión externa para hacerlo. Eso en el plano interpersonal. En el plano comunitario, si se vive y estudia en un ambiente sin humo, libre de tabaco, y se escuchan mensajes publicitarios que alientan hábitos saludables y que señalan los efectos nocivos del tabaco, entonces también la persona, o en este caso el adolescente, tendrá menores posibilidades de caer en una conducta de adicción al tabaco. Los precios del tabaco, si al otro nivel, al macro nivel del plano de políticas públicas, los precios del tabaco se trabajan para que sean altos y se cumple la rigurosidad de las leyes que prohíben el consumo en menores de edad, probablemente también esta adolescente se aleje de esta conducta no saludable. Existen otros modelos que promueven más bien el cambio a nivel individual, y esto es porque parten de las unidades básicas de un grupo, que es la persona y sus variables internas. Sabemos que la conducta individual moldea la conducta colectiva y viceversa desde la mirada ecológica. En ese punto nos basamos en aquellos modelos que, basados en la teoría y evidencia, brindan alternativas de cambio de conducta. Los tres primeros ya lo hemos visto en clase y nos hemos detenido a ver casos incluso sobre estos modelos. Entonces ya ahora mismo no los vamos a explicar del todo. Me refiero al modelo transteórico del cambio de conducta, el modelo de creencias de salud y la teoría de la conducta planificada. Otro modelo que aparece aquí, que no hemos visto previamente, es la teoría de la autorregulación, que subraya los procesos dinámicos que participan en la definición, el esfuerzo y el logro de estos objetivos ligados a la salud. En ese sentido, se apoya en desarrollar funciones básicas para la autorregulación, como la inhibición conductual, la memoria de trabajo, la interiorización del habla, el sistema de valoración motivacional y la reconstitución o síntesis conductual. En cambio, en la teoría de búsqueda de sensaciones, parte del presupuesto que si bien es una característica de la personalidad que puede explicar conductas favorables, es decir, apertura de la experiencia, muchas conductas de riesgo surgen de altos niveles de búsqueda de sensaciones combinados con rasgos o experiencias de carácter negativo, como por ejemplo el consumo de sustancias. Yendo hacia el otro nivel en ese modelo ecológico, tenemos los modelos que promueven el cambio interpersonal. Entonces, las personas, todos somos seres sociales que derivan de otras y su sentido en sí mismas, ¿no? Siempre nos vemos reflejados y, digamos, tenemos modelos externos. Y también nuestra eficiencia personal se da debido a estos cambios interpersonales. Entonces, existen tres teorías: la teoría social cognitiva de Bandura, que ofrece un marco teórico útil para comprender y describir cuál es el impacto que tiene el entorno social sobre nuestros patrones de conducta. Esta teoría tiene tres principios básicos, que son los factores socioambientales, los personales, pensando en los cognitivos, y conductuales, los cuales se determinan de manera recíproca. El entorno va a ser importante porque nos va a proveer de modelos de conducta, eh, y por otra parte, de manera personal, las personas vamos a analizar distintos aspectos de una situación y vamos a prever qué puede suceder si me comporto de una o de otra manera. Es decir, hablamos de las expectativas de este resultado que tenemos todas las personas, y también algo
que vamos a esperar o de lo cual vamos a estar atentos es lo que va a suceder después de generar esta conducta, ¿no? Es así que se puede reforzar o más bien se puede mitigar si encontramos algún castigo o cuestiones negativas ante la adopción de esa conducta. En el caso de la teoría de las redes sociales, está muy estrechamente ligado a estos contenidos que hemos visto en clases sobre soporte social, ya que hemos visto que contar con un soporte ya sea de diferente tipo, específicamente hablando si la persona percibe este soporte, puede generar también cambios a ese nivel. Y en la teoría del estrés y el afrontamiento también hemos visto las diferentes estrategias de enfrentamiento que puede tener una persona y que se puede valer también de otras para enfrentar el estrés. Finalmente, en la última esfera de este modelo ecológico tenemos los modelos que promueven el cambio comunitario. Los modelos y teorías en el ámbito comunitario son un punto de convergencia entre los enfoques de educación para la salud, las intervenciones normativas, las económicas, las reglamentarias y las ambientales. Los modelos de organización comunitaria se centran en el trabajo desde el empoderamiento, la capacidad comunitaria, la participación y el fortalecimiento de los canales de comunicación para desarrollar liderazgo, autoeficacia colectiva, sentido de pertenencia, cohesión social, ¿no? Entre otros. Mientras que la teoría de comunicación, en el caso de la salud, se nutre de los aportes de la comunicación para la salud, poniendo énfasis en la correcta elaboración del mensaje a transmitir y aquellos factores que fortalecen la comunicación desde las variables del emisor, receptor y contexto. Algunos de estos aspectos los vamos a profundizar cuando pasemos al diseño de la campaña. Gracias.